Sean bienvenidos a nuestra experiencia Venceremos, Señor. En este módulo estamos hablando precisamente de vencer la ignorancia. Una de las cosas que más dañan al ser humano es ignorar y tomar decisiones con un criterio equivocado. El día de hoy, de manera concreta, vamos a centrarnos en buscar superar los obstáculos en la pandemia. Todo tipo de obstáculo que podamos tener. Vamos a pedir al Señor que con su luz sea Él el que nos ilumine y como buen pastor sea Él el que nos saque de las grandes deficiencias que podemos tener como humanidad y nos cargue sobre sus hombros para poder así tener la alegría de sentirnos salvos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque aun a pesar de nuestras debilidades humanas, de nuestras deficiencias y de nuestros errores, tú sales a nuestro encuentro. Vienes a buscarnos, nos das tu ayuda, la ayuda que necesitamos y que nosotros a veces negamos. Sales a buscarnos por las veces que nos perdemos, que podemos sentir la ansiedad, el miedo, las heridas, el dolor, la angustia. Y tú al encontrarnos nos das confianza, nos abrazas, nos perdonas, cargas nuestras vidas y nos conduces a los lugares donde podamos vivir serenos y en paz. En medio de esta pandemia te queremos pedir que tú como buen pastor nos encuentres, nos ayudes y nos hagas salir de los obstáculos en los que nosotros caemos, como cuando caemos en un pantano. Ayúdanos a salir, Señor, de esta pandemia. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo vencer los obstáculos? A mí esta reflexión me hace pensar mucho en los pantanos. El ser humano puede ir caminando de manera muy segura por un terreno que no conoce del todo y de repente puede encontrarse en un pantano. Así me siento en esta época de la pandemia. Íbamos caminando muy bien, desarrollando la tecnología, desarrollando las ciencias, la cultura social, la economía mundial, el mundo entero en un sistema de globalización, súper comunicados todos los países del mundo por las vías aéreas o por los medios de comunicación, de manera que en unas cuantas horas estábamos en la Patagonia, o estábamos en Rusia, o en Mongolia, o en América Latina, o en Europa. Por cuestiones de horas ya podíamos estar en cualquier lugar del mundo, porque el ser humano ha ido venciendo las distancias. ¿Quién iba a pensar que esa misma gran comunicación y eficiencia en estar rápido de un lugar a otro iba a ser lo que iba a generar el contagio inmediato de Wuhan, China, en unas cuantas horas? Los que estaban habitando ahí para la fiesta del Año Nuevo Chino ya estaban en cualquier otro rincón del mundo. La pandemia se dio en gran medida a que tenemos muy rápidos y eficientes modos de movernos. Y eso hizo que el contagio fuera cada vez más acelerado. En otros tiempos de la humanidad esto era muy difícil, porque los medios de transporte, la manera de llegar, implicaba de muchos meses, de mucho tiempo. Hoy no, en el mismo día, tú estás de un continente a otro. Y eso nos fue haciendo sentir que las ventajas de la vida también tienen sus desventajas. Por eso pensaba yo la humanidad tan desarrollada en economía, globalización, mundialización, un sistema cibernético mundial. Sin embargo, no estaba preparada para una pandemia. Y entonces nos hizo sentir como que íbamos caminando y de repente caímos en un pantano. Yo a esta reflexión le llamaría la dinámica del pantano, donde la humanidad cayó y parecía que entre más quería salir, parecía que más se hundía. Los médicos, enfermeras, científicos, la misma vida clínica estaba con ese gran desafío.
qué hacer, cómo hacerle. Y parecía que entre más nos movíamos, más nos hundíamos. Hasta la fecha de hoy, hay cosas que hacemos y que nos siguen hundiendo. Y estamos hablando que se hunde la salud, se hunde el sistema sanitario, se hunde a veces el sistema social, se hunde la economía, se hunden los países desesperados para poder continuar la vida normal y no sentir los estragos del pantano en el que caímos. Cuando hablamos nosotros de la dinámica del pantano, tenemos que darnos cuenta de una realidad. La persona que cae en el pantano más hace el esfuerzo de salir y más se hunde. Y cualquier persona que le quiera ayudar, si le extiende la mano, en vez de ayudarle, la misma fuerza del pantano le hunde. Por eso puede a veces suceder que estando hundiéndose uno, después sean dos los que se hundan. Y eso nos pasó en la explosión de la pandemia por el mundo. China se hundía y sin darnos cuenta se propagó la pandemia por todo el mundo y empezaron a hundirse Italia y los demás países que empezaron a sentir la crisis. Ahora estamos hablando de Estados Unidos, la India, Brasil, como lugares que se están hundiendo por las cepas que se van presentando. ¿Qué se requiere para sacar a alguien del pantano? Lo primero que se requiere es ofrecerle una herramienta de la cual se pueda tomar y pueda salir. Puede ser una cuerda, puede ser una palanca, puede ser algo en lo cual la persona se pueda sostener y esa herramienta tenga la fuerza suficiente para sostenerle. Es la manera más fácil y más eficiente de poder ayudar a alguien a salir de un pantano. ¿Qué herramienta va a ser esta en plena pandemia? Por eso la reflexión de hoy. Muchos creen que es la vacuna. Fíjese que si tenemos las vacunas del mundo y las vamos aplicando, nos van a tener experiencias como las de Chile, que tuvo una gran manera de distribuir vacunas en el país. Hizo que a la gente misma se relajara y empezó la pandemia en otro sector de la población. A veces no basta con la vacuna, necesitamos una cultura nueva de ayuda. La pandemia va a existir mientras no tengamos los cuidados suficientes unos con otros. Y aquí tenemos que entrar en una globalización, a ayudarnos todos de manera solidaria. Sirven mucho las vacunas, pero tenemos que seguir cuidándonos. Entonces viene el cansancio, el desánimo, y cuidarnos hasta cuándo. Estos cubrebocas, ¿hasta cuándo los vamos a traer? ¿Hasta cuándo las distancias? ¿Hasta cuándo? Pues hasta que estemos fuera del pantano. Los semáforos sociales que nos ponen son clave. Si estamos en rojo nos estamos hundiendo. Si estamos en anaranjado es que ahí vamos para abajo. Si estamos en amarillo pues estás hundiendo pero no tanto. Si estás en verde quiere decir que estás fuera del pantano. México en esta semana tiene muy pocos estados en verde. Y muchos hacen interrogantes si realmente están en verde. ¿Por qué? Porque puede no haber congestionamiento en las clínicas o en los hospitales y por eso podemos creer que están en verde. Pero pueda que la cepa que se está llegando de otras partes nos empiece a hacer daño. Por eso el cuidado tiene que ser siempre. La cepa del Brasil, la cepa de Sudáfrica, las cepas de Londres, esas cepas ahí andan. Tenemos que tener mucho cuidado. Y entonces, para poder salir del pantano, necesitamos ayudas. Vamos a centrar nuestra atención en 4 ayudas concretas. Primero, la ayuda clínica. Todo el tiempo que esté la pandemia en el mundo, vamos a necesitar de ayuda clínica, la ayuda sanitaria. De aquí que es importante que los presupuestos de nuestros gobiernos apoyen en el año que viene y en este año presente todo lo que es el ámbito de la salud. No solo en las vacunas que agradecemos a Dios que se están poniendo, sino también en la prevención. Se tiene que invertir mucho en la cultura de la prevención.
La mejor salud es aquella que no tiene que pasar por una enfermedad. La mejor salud es la prevención. México tiene que invertir mucho en prevención. Y no tenemos que esperar a que nos venga por sistemas de gobierno, federales, estatales, municipales. No, tiene que partir de la familia. Cultura de salud en familia. Alimentación, higiene, distancia, cuidado, todo lo que nos ha enseñado la ciencia hasta el día de hoy. Mucho cuidado, el cuidado tiene que ser de familia. Entonces la primera ayuda clínica es no llegar a un hospital. Buscar los medios, los recursos para no tener que llegar a un hospital, no tener que pasar 40 días intubados, no tener que estar ocupando una cama en una situación COVID. Qué importante va a ser la ayuda preventiva. Si bien sabemos que al principio no sabíamos cómo se manejaba esto, pero hoy no podemos pecar de ignorancia. Ya sabemos cuál es el contagio, ya sabemos que los cubrebocas ayudan mucho, ya sabemos que las distancias nos ponen en resguardo, ya sabemos. Entonces, si ya sabemos, ¿por qué andamos buscando hundirnos en el pantano? Hundirse en el pantano es actuar irresponsablemente, en un aforo exagerado, en un descuido impresionante. Y entonces uno tiene que pensar que la cultura de la salud empieza en familia. La promovemos en la calle y la tenemos que llevar a una manera o forma de vida. La pandemia nos está llevando a buscar ayudas. La mejor ayuda es no llegar a un hospital. No llegar porque no tengamos la necesidad de hacerlo. Si es obvio, si ya estoy en un cuadro extremo, es necesario poder ir a un hospital, es urgente. Y entonces sí necesitamos nosotros hacer una cultura de prevención. El segundo momento es la ayuda emocional. La pandemia no solamente ha tocado los órganos internos del cuerpo de una persona o de millones de personas, porque si hablamos de 3 millones de muertos, imagínense la cantidad de millones de personas que fueron contagiadas, que a Dios gracias muchos de ellos viven y que otros están lidiando todavía con las secuelas que deja la pandemia. Necesitamos una ayuda emocional. Nos quedamos dañados del miedo, nos quedamos dañados del impacto que se siente en el sentido de querer sobrevivir y tener a la puerta el miedo a morir. Y entonces tenemos que buscar ayudas emocionales. Es tan interesante esto porque debemos buscar a los profesionales. Lo estamos repitiendo muchas veces porque es parte de una campaña de concienciación. Tenemos que hacer conciencia. Busca ayuda. Busca la ayuda más inmediata, la ayuda de un profesional. Buscar ayuda nos pone en una dimensión de humildad. Yo necesito tu ayuda. Yo necesito tu orientación. Yo te necesito, a ti que eres profesional. Y entonces buscar esa manera de apoyarnos. La ayuda emocional es porque quedamos en shock, con miedos. Vivimos a veces en la negación. Hay gente que todavía hoy, teniendo la oportunidad de vacunarse, no lo hace. ¿Por qué? Porque está todavía en la negación. A mí no me va a dar, a mí no me va a suceder. El día pasado escuchaba una persona que decía, yo no me vacuné, no tengo pensado vacunarme con 85 años. Y decíamos, pues ciertamente la madurez tiene para saber que si puede pasar algo, es consciente de que usted dijo no a la vacuna. Y la familia que estaba alrededor decía sí, pero los que vamos a batallar somos nosotros. Y decía una hija, nunca pensé que fuera tan egoísta. Y decíamos, no hay que juzgar. Todavía estamos en un shock nervioso, en emociones que no sabemos todavía darles cauce. Nunca habíamos pasado por esto. Y a veces tenemos miedo y no sabemos cómo acompañarnos. Y ahí es donde nosotros necesitamos con humildad decir, oriéntenme. Yo no sé de esto. Que alguien me oriente y me convenza. Porque no se puede obligar a las personas. Tiene que ser por convicción. Una convicción que realmente nos ayude a salir del pantano en el que estamos.
La dimensión emocional de gente que se ha vuelto fría, indiferente, como que no existe la pandemia. Y uno dice, lo que pasa es que no ha aceptado todavía el proceso en el que está pasando toda la humanidad. Fue tan impresionante el mes pasado como la India empezó a dejar de tener contagios, porque ellos desarrollaron muchas vacunas. La semana pasada estaba el año sagrado de la India, y a mí me da pena porque a veces vemos que los contagios son en semanas de la vida religiosa. En el año nuevo chino, que tiene un gran sentido religioso, ahí fue la expansión. Ahora los de la India estaban celebrando la semana pasada a los dioses que ellos tienen en ese río enorme, y los reporteros decían, esperemos en Dios que no haya contagios, porque son miles de personas que celebran el fuego, celebran la vida, y estaban poniendo sobre el río las luces, pidiendo a los dioses su protección. La desgracia ha sido terrible, porque ha habido más de 300,000 contagiados en un día. Eso es una cosa que no se había visto en un solo día, 300,000. Y entonces, si 300,000 están contagiados, esos van a contagiar en una semana, imagínense ustedes a cuántos más. Y el hacer conciencia es porque decimos, aquí no lo estamos viviendo, gracias a Dios no. Pero el tomar conciencia es porque pueden venir cepas que no estemos preparados para afrontarlas y nos puedan llegar como ha llegado a la India o al Brasil. No quisiéramos, por eso la importancia de esta preparación, concientización o formación. Podemos evitar, claro, no bajando la guardia, no perdiendo el tiempo, creyendo que esto ya no existe. La tercera ayuda de la cual vamos a hablar es la ayuda social. Los países han venido a menos. Todos los países, incluso los más grandes como Alemania, como Inglaterra, Estados Unidos, han llegado a tener necesidad de auxilios sociales, de apoyos económicos, de que no caiga el ritmo de la economía del mundo, porque entonces sí viene una segunda tragedia que se llama desempleo, se llama hambre, necesidad, etc. Entonces la ayuda social implica que cada vez más tomemos conciencia que tenemos que ayudarnos mutuamente. Empezada la pandemia, mucha gente empezó a distribuir despensas, otros a fortalecer empleos, otros a visitar a gente que estaba más necesitada para llevarle víveres, otros posiblemente dándole trabajo al que lo había perdido. Y así fuimos pasando los días en una ayuda social. Necesitamos, sin embargo, tener una conciencia social a futuro. Esta pandemia nos ha pegado fuerte, pero no podemos decir que sea la única o la última. El ser humano tiene que mirar hacia el futuro y tenemos que prever futuras pandemias y tenemos que ver de dónde nos agarramos para apoyarnos socialmente. Y esto es importante que lo tengamos muy en cuenta. Hay organismos a nivel mundial que han estado apoyando a países que están necesitados. Organismos que han estado apoyando el ambiente clínico, el ambiente psicológico, el ambiente familiar, el ambiente educativo. Hay muchos organismos. No podemos estar pensando solamente en nosotros. También nosotros podemos apoyar a otros, si es necesario. ¿Por qué? Porque la pandemia no nos debe hacer vernos como distantes o como enemigos. La pandemia nos tiene que unir, a fraternizar, no importando la cultura ni la religión. Necesitas de la ayuda, aquí estoy para ayudar. Y entonces la ayuda social tiene que ser fundamental. Si tú tienes esa conciencia de ayuda y sabes de alguien que necesita, no dudes en compartir, porque hay gente que no se siente merecedora o que se siente limitada, le da pena, le da vergüenza, porque así somos en nuestra dignidad humana. No hay que esperar. Si tengo la iniciativa y Dios me ha inspirado, voy y ayudo, voy y comparto. Esta es la ayuda social. Y la cuarta ayuda es la ayuda espiritual. Si bien ciertamente en la pandemia
Todos despertamos a un sentido espiritual pidiéndole a Dios que nos ayude a superar esto. Sin embargo, hemos entrado en una etapa de relajación. La relajación es, estoy de vacaciones incluso con Dios. Y mucha gente así lo ha visto, como un descanso, como no tener ningún compromiso ritual, sacramental, y está pasando en todas las religiones del mundo. No hablamos solamente del cristianismo. Pero también se despertó un sentido de pertenencia a lo divino. Mucha gente en el tiempo de pandemia despertó su sentido espiritual. Y muchos de ellos empezaron a seguir programas, a seguir reuniones, a seguir en un camino de búsqueda de Dios. El día de ayer veía a un amigo que es de la religión del adventista y me decía, estamos reunidos con los suegros, tenemos todo el tiempo de la pandemia a las 6 de la tarde reuniéndonos a hacer oración por todos los que están pasando momentos difíciles. Vemos un programa, una reflexión bíblica y la oración. Ese gesto que yo sé que no solamente se da en la iglesia adventista, sino en muchas iglesias. Nosotros mismos tenemos este tipo de experiencias y también los compartimos con la familia. No hay que dejar de hacerlo. Son momentos necesarios. Si tenemos la iniciativa, hagámoslo y hagámoslo con fe. Si no lo hemos hecho, lo podemos empezar a hacer hoy. Si lo venimos haciendo, no desfallecer. Es necesario pedir unos por otros. Cuando vemos las noticias a veces nos alarman. Bueno, pues debemos tener la suficiente madurez para poder ver las noticias y eso que veo ahí lo convierto en oración. Hay mucha gente que de una manera así muy clara dice, yo ya no veo noticias, no quiero saber de las miserias del mundo. Pero no podemos ser indiferentes. El mundo nos necesita y nosotros necesitamos del mundo. Más bien tengamos la madurez para estar bien enterados y eso que pasa en el mundo, ponerlo en las manos de Dios. No quedarnos con el miedo, no quedarnos con la noticia, ponérsela a Dios y decirle, Señor, nuestros hermanos de la India están pasando momentos muy difíciles. Nuestros hermanos del Brasil están pasando momentos terribles y estar pidiendo por ellos, porque no hay nada que nos ponga en distancia. Con esto empezábamos la reflexión. Si un avión puede estar de un continente a otro en apenas 9 horas, en 9 horas de oración, bien que podemos estar en el corazón del problema de la India, del Brasil, de Estados Unidos o del lugar donde esté más urgida la necesidad para pedir unos por otros. Creo que son las ayudas de las cuales necesitamos nosotros hoy hablar. ¿Qué tenemos que hacer a manera de ayuda? Primero, decir con claridad cuando uno se siente mal que necesita de los demás. Necesito que me lleves, necesito que me veas, necesito que me consigas una cita con un médico, necesito lo básico. Si lo necesitamos, no tengamos miedo en pedirlo. No estamos abusando de nadie. El pedir ayuda es una expresión de humildad. Y el que comparte la ayuda es un gesto de humildad coronado de generosidad. Es la misma humildad, solamente que con un brillo especial. Se llama el brillo de la generosidad. Cuando uno recibe o cuando uno da, estamos en la misma sintonía. El que pide y el que da está en la dimensión de la humildad. Siguiente, tal vez puedan ofrecernos la visita de alguien que nos pueda orientar en los momentos de las dudas que tenemos respecto al contagio. Si no quisiéramos que nos visitara, pedir ayuda para saber en qué canales o en qué programas de los que hay en el internet me pueden orientar para yo saberme cuidar. Miren, hay mucha gente mayor que no estamos acostumbrados a esto. Los nietos les pueden decir, mira, vamos a ver este video que nos orienta muy bien en lo que debemos hacer. Y esta es una ayuda muy buena, una conciencia familiar para poder ver cómo van las cosas, cómo se va saliendo de la pandemia, cómo evitarla. Y esto lo podemos hacer en un sentido de caridad familiar. Podían haber también ayudas para instrucciones especiales, por ejemplo, para cuando tenemos que ir a una clínica. Primero preguntar,
Si al ir a la clínica, ¿qué se requiere? Porque entrar a una clínica va a implicar una atención especial. Por ejemplo, llevar siempre el cubreboca, si nos van a pedir alguna documentación especial. Hay gente que va a hacerse un chequeo y resulta que le dicen se queda en el hospital. Entonces, si vamos a un hospital ya en un sentido de buscar ayuda, hay que llevar los documentos necesarios, las cosas que son básicas para no tener que andarnos trasladando de un lugar a otro. También medidas que podemos tomar para permanecer en calma y no vivir en el pánico. Hay mucha gente que está paniqueada y vive con ese pánico y transmite ese pánico a los demás. Si tú ves a alguien en familia que tiene un cuadro de pánico, ayúdale con una buena orientación. Contáctale a un buen orientador o un buen profesional, porque la persona lo necesita. Miren, hay gente que no externamos el miedo o que sentimos que esto no es una cosa para estar de pánico, pero hay gente que sí vive el pánico. Yo recuerdo una persona que me decía, es que me da mucho miedo la pandemia, y no sale de su casa. En una ciudad que está cargada de violencia, le digo, qué curioso, no te dan miedo los balazos, pero sí te dan miedo a la pandemia. Igual puedes morir por un balazo, por un disparo que no es para ti, pero que accidentalmente te puede llegar. A veces no le tenemos miedo a la violencia, o porque crecimos en ella, o porque se nos hace que a nosotros no nos toca porque no andamos en riesgo. Y le podemos tener más miedo al pánico de tener el contagio del COVID. En cualquier nivel, si hay pánico, tenemos que atendernos. No es digno vivir en el miedo continuo. Ya sabemos de qué se trata esto. Seamos responsables y superémoslo. Entonces tenemos que ver otros elementos que nos puedan ayudar. Si una persona se siente enferma, pedirle a la familia más cercana que no tengan tantos contactos cercanos si sabemos que alguien se ha puesto en un semáforo rojo, porque alguien puede tener el contagio. Hay gente que no te dice que está contagiada, porque le da vergüenza, le da miedo el señalamiento o la marginación. Seamos humildes para poder decir, no me visiten, estoy con interrogantes, estoy con dudas. Si alguien se siente con ciertos síntomas, inmediatamente con la misma humildad de la que hablamos, poder decir, de momento no te acerques, o de momento no me voy a acercar, tengo dudas de poder tener un contagio. Y eso nos puede ayudar muchísimo a evitar el contagio de unos con otros. Volvemos a repetir, la ayuda que tenemos que hacer unos con otros es lavándonos las manos frecuentemente. Desinfectar superficies de contacto aunque estemos en casa. Usar mascarillas de protección cuando sintamos que hay riesgo, ya sea en los lugares públicos como exigencia, y en casa cuando es necesario o cuando vemos que puede haber algún riesgo. Y dejar suficiente espacio entre una persona y la otra. A veces hasta te incomoda cuando estás en un lugar público que la gente se te queda pegada acá. Yo a veces veo a la gente que voltea y escanean con la mirada a la persona como diciendo, desaparécete. Claro que la persona posiblemente no lo va a entender, pero si lo entiendes tú, muévete tú, no pasa nada. Es que aquí voy en la fila, no pasa nada, mira, vuelve a hacer la fila. Preferible que hagas 2 veces la fila en donde estás, a que estés esperando fila para una cama en un hospital. Seamos prudentes. Es que no es prudente la persona que llegó, pues ya sabemos, no vamos a discutir con la persona, decirle, vete para allá, yo llegué primero, la distancia es de 2 metros. Hay gente que le gusta confrontar y se hacen de palabra y al rato de ofensas. Tengamos prudencia, estamos en un tiempo especial. ¿Para qué vamos a estar confrontándonos? No pasa nada, tiene prisa en pagar, pase. La otra persona paga y se va. Y ya tú te quedas tranquilo y pagas bien. No pasa nada. Tengamos un poquito de cordialidad, de caridad, un poquito de amabilidad. A veces nos queremos imponer. Hay cosas que las podemos hacer más fáciles sin tener que atropellar a nadie. Vamos a centrar ahora nuestra atención en el Evangelio. Les invito a que en la Sagrada Escritura veamos
el Evangelio de San Lucas en el capítulo 15 del 1 al 7. San Lucas 15 del 1 al 7. Y dice así: entonces Jesús dijo esta parábola: si alguno de ustedes pierde una oveja de las 100 que tiene, ¿no deja las otras 99 en el desierto y se va en busca de la que se le perdió hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, se la carga muy feliz sobre los hombros. Y al llegar a su casa, reúne a los amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo, porque he encontrado la oveja que se me había perdido. Yo les digo que de igual modo habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que vuelve a Dios que por 99 justos que no tienen necesidad de convertirse. Palabra del Señor. Son de las parábolas de la misericordia que nos presenta San Lucas. Fíjense el gesto, la ayuda que ofrece el buen pastor. Para empezar, Jesús pone una visión amplia de lo que es el pastor. Tiene 100 ovejas. Así empieza: si alguno de ustedes pierde una oveja de las 100 que tiene. Miren, si nosotros tenemos 100 ovejas, alguien puede decir: pues una no es ninguna. Si tiene 99 más, qué grande es la avaricia. No, es que el buen pastor conoce a cada una de ellas. La que se perdió tiene nombre. Posiblemente la vio nacer, posiblemente la vio crecer, posiblemente ha sido una oveja que ya no tiene fuerza, que fue lenta en el camino, que posiblemente se desvió creyendo que iba por un lugar correcto y tomó el camino equivocado. Me gusta la parábola porque nunca Jesús juzga a la oveja, como tampoco juzga al pastor, porque la responsabilidad era del pastor. Igual, no hay un juicio ni para el pastor ni para la oveja. Nosotros tenemos a veces una manera de pensar muy rara. A todo lo que nos pasa le hacemos un juicio. Es que por tu culpa, no, es que por la culpa de aquel, no, es que porque si tú hubieras hecho esto, si tú hubieras hecho lo otro, y a todo le queremos buscar una respuesta. Hay cosas en la vida que no tienen respuestas, que son así. ¿Por qué se perdió la oveja? Pues no sabemos. Porque no vio, porque se quedó atorada comiendo, porque se le hizo fácil conocer otra parte. No sabemos. A veces en el contagio del COVID así nos ha pasado. ¿Y por qué se contagió? No, porque allá andaba queriendo comprar, no, porque salió, no, por más que le dijimos que no fuera, no, porque hay gente que ni ha salido de su casa y el contagio les ha llegado a domicilio. Ah, pues es que ese como no salió, y luego le echamos la culpa al que no salió. Qué limitados somos, que todo le queremos encontrar respuesta. Ahora, cuando echamos culpas, es un gesto de inmadurez. Aquí en el Evangelio vemos la madurez de Jesús, que describe la parábola. No culpa al pastor, no culpa a la oveja. ¿Por qué? Porque en la vida de la gente adulta no hay que buscar culpables, hay que accionar. Fíjense lo que hace el buen pastor. El buen pastor, si no hubiera sido buen pastor, si hubiera sido un asalariado, a ese que le pagan, dice al dueño: mira, pues se me perdió una y voy a buscarla. Pero no es así. El que tiene interés inmediatamente se pone en acción. Fíjense lo que dice el Evangelio: no deja las otras 99 en el desierto y va en busca de la que se le perdió hasta encontrarla. Alguien puede decir: pero ¿cómo va a perder 99 por una? Es que las 99 no se van a mover porque están apoyadas entre sí. Esto es lo bonito de cuando hay una ayuda social. Todos los países en la pandemia nos han indicado: no se muevan, no salgan de sus casas si no es necesario. Miren, en Europa estuvieron pidiendo una carta especial para pasar de un municipio a otro. Y lo están haciendo hasta el día de hoy, Francia, Italia, España, hasta el día de hoy. Porque están convencidos que de un lugar a otro se pasa el contagio. Esto está totalmente demostrado. Nosotros no lo hemos hecho así. Se ha dejado mucho al criterio del pueblo. Y andamos por Santa María todo el mundo.
Y hay gente que te dice, no te acercas porque yo ando por todas partes. Y la otra gente le dice, no te preocupes, yo también ando por otras partes. Entonces, pues eso no es consuelo. Las 99 que la parábola presenta van a estar ahí, no se van a mover, lo sabe bien el pastor, hasta que llegue el pastor. Así son las ovejas de entendidas. Nosotros a veces no somos entendidos. Salimos, entramos, vamos, hacemos. Y yo no descarto que se pueda hacer siempre y cuando lo hagamos con responsabilidad. Ahora la responsabilidad va a ser la habilidad de responder en la madurez. Y mucha de la gente que se mueve no tiene habilidad para responder, ni tiene madurez. Entonces hay que tener cuidado. ¿Qué sucede con la parábola? Dice en el versículo 5, y cuando la encuentra, se la carga muy feliz sobre sus hombros. Qué admirable es esta parábola. Cualquier otro hubiera pensado, la va a agarrar y la va a barajonear y le va a decir y la pobre andaba asustada. Si nunca hemos visto una oveja cuando está asustada, yo los invito para que vean, se ponen en pánico. La pobre estaba asustada. Miren, ahora con la pandemia, mucha gente en vez de orientarte, te regaña. Y dices tú, pues no quiero que me regañen. ¿Por qué? Porque la respuesta no es el regaño, es la convicción. La convicción de buscar la manera de ayudarnos mutuamente, no regañando. Hay gente que pregunta, oye, disculpa, y cualquier pregunta que sea, por más sencilla, el que responde levanta la voz y con altanería inmediatamente dices que no sabes, que se tiene que hacer esto y lo otro. Te estaba pidiendo una orientación, no un disgusto, no un regaño. Nadie nos da la facultad de que nos pongamos por encima del otro. Jesús en la parábola nos enseña, dice, y en cuanto la encuentra, se la carga muy feliz, porque piensa el buen pastor, la pobre oveja, cuánto caminó, cuánto momento vivió asustada. No sabemos si va herida por los matorrales, no sabemos si se hundió en un aprisco, en un desfiladero y allá tuvo que ir por ella. No dice la parábola, pero nos la podemos imaginar. Si alguien está pasando por un momento de miedo, de enfermedad, de contagio, por un momento de necesidad económica, no regañemos. Vayamos, busquemos, accionemos. No busquemos culpables. Es muy triste, en Estados Unidos se ha vuelto una ola de violencia contra los orientales. Y ha tenido que buscar la manera de cómo proteger a los orientales, porque llega la gente a golpearlos, como si ellos fueran los causantes de la pandemia, y muchos lo creen. Como en el tiempo de la violencia, del terrorismo, mucha gente golpeaba a los que tenían alguna impresión física de ser del Medio Oriente. Y entonces donde uno dice, qué fuerte es la ignorancia y qué duro pega. ¿Por qué? Porque en ocasiones no sabemos distinguir una cosa de la otra. Una cosa quiere decir lo que no es racional y la otra es lo que sí es racional. La carga sobre sus hombros. A mí me gusta mucho esta parábola por esta expresión. Dios nos quiere salvar. El tiempo de la pandemia es el tiempo en el cual Dios sale a buscarnos y a cargarnos sobre sus hombros. Esta dimensión tiene doble sentido. Para salvarnos la vida. ¿Cuántas obras de Dios se han salvado? Gracias a que Él ha intervenido por nuestro bien. Tenemos que ser muy conscientes. La otra parte es cantidad de personas que han muerto, pero que han pasado a los brazos amorosos de Dios. Tenemos que ver la dimensión espiritual trascendental. Muchos de los nuestros están en la presencia de Dios. También el buen pastor cargó sobre sus hombros a cada uno de ellos y los llevó a los brazos amorosos del Padre. No es este un falso consuelo, es la fe que tenemos y que nos da la esperanza de decir, Señor, ya sea que vaya cansado, agobiado por una enfermedad, tú me vas a cargar. O ya sea que me llames a la vida eterna, tú me vas a cargar a los brazos amorosos del Padre. Cualquiera de las dos experiencias es motivo
de plenitud y de alegría. Versículo 6 dice: y al llegar a su casa reúne a los amigos, a los vecinos, y les dice: alégrense conmigo, porque he encontrado la oveja que se me había perdido. Quiero compartir el testimonio de un amigo que se enfermó y tenía todo el cuadro para no sobrevivir, y pedíamos mucho por su salud, y a los días, antes de la semana, ya estaba de regreso en casa, y la familia y los amigos, porque él es una persona muy estimada, fueron muchos metros donde los carros se estacionaron con globos para cuando pasara él, que regresaba del hospital, poderle manifestar el gozo y la alegría de que regresaba a casa. Pongo el ejemplo de uno, pero yo sé que son muchos, son miles los que han regresado a casa. Y tenemos que hablar también de todos los que se han salvado y han rescatado su vida. Y ahí tenemos que agradecerle primero a Dios, a la familia, a los hospitales, a la gente que trabaja, a los que invierten por la salud, por la prevención, a tanta gente. Porque salir de una pandemia no es algo mágico, es el esfuerzo de mucha gente, de gente que tiene fe en la vida y que tiene fe en el futuro de esta humanidad. Por eso el Evangelio lo entiendo perfectamente cuando dice: llega a su casa, reúne a los amigos, a los vecinos y les dice: alégrense conmigo. El primero que siente la alegría es el buen pastor. Hoy le tenemos que decir a Dios: Señor, concédenos la alegría de saber que lo que hacemos, lo hacemos bien y lo hacemos en tu nombre. Que todos aquellos que puedan ser salvados también vivan la alegría de regresar a casa. Y que todos aquellos que han pasado a los brazos amorosos del Padre Dios vayan también con alegría al banquete eterno, porque ahí hay una fiesta que no tiene precio, la fiesta más grande de la eternidad. ¿Cómo termina el Evangelio? Versículo 7. Yo les digo que de igual modo habrá más alegría en el cielo por uno solo que se arrepiente y que vuelve a Dios, que por 99 justos que no tienen necesidad de convertirse. Hoy vamos a pedir a Dios que nos conceda la alegría de poder vivir en un mundo donde todos nos cuidemos responsablemente. Vamos a pedir a Dios que siempre tengamos extendida la mano, o para pedir cuando lo necesitamos, o para dar, que es el mismo gesto de la humildad, solo que con el brillo de la generosidad. Solamente ayuda el que es humilde, y solamente recibe la ayuda el que se reconoce necesitado y humilde. Por eso vamos a pedir al Señor que nos acompañe, que como buen pastor vaya por nosotros, que nos cargue sobre sus hombros y haga fiesta para nuestra vida. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, te damos gracias, Señor, porque en medio de esta pandemia sales a buscarnos, sales a darnos la alegría de la vida, ya sea la alegría en nuestra familia o la alegría en el banquete eterno de tu gloria. Concédenos a todos, Señor, sentirnos rescatados por ti, sentir esa predilección tuya, que sales a nuestro encuentro, porque nunca nos abandonas, porque sabemos que en los hospitales nunca abandonas a ninguno de los que están viviendo este martirio, este vía crucis, y que sabemos que también habrá una gran resurrección. Concédenos, Señor, tu bendición, protege el mundo entero y danos el sentido de la responsabilidad colectiva. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Deseamos que tengas una bella experiencia y que tengas un buen día. Gracias por estar ahí.